¿De verdad te hubiera gustado ser un general romano? Suena a gloria, estandartes al viento, legiones impecables, tu nombre en mármol. Golpe de realidad, el enemigo más letal de un general no eran los bárbaros, era Roma. Hoy vamos a abrir esa coraza brillante y mirar por dentro, intrigas, sospechas, castigos ejemplares y una presión que te estruja el pecho. Spoiler, la parte más importante es esta, tu éxito podía firmar tu sentencia. Imagina el desfile, laureles en la frente, incienso en el aire, los estandartes dorados brillando como si el sol hubiese firmado contrato contigo. Suena a eternidad, pero en Roma esa eternidad caducaba rápido. La misma ciudad que hoy te ovaciona mañana te pregunta por qué un flanco retrocedió 10 pasos. La regla no escrita era feroz, la gloria de una campaña podía durar un día, el fracaso, toda la vida. El caso que hiela la sangre es el de Publio Quintilio Varo. Año 9 después de Cristo, bosque de Teutoburgo, emboscada, lluvia, fango, confusión, y 3 legiones borradas del mapa. Varo se suicida, en palacio, Augusto deambula repitiendo como un conjuro desesperado, Varo, devuélveme mis legiones. No es teatro, es trauma de estado. Un error táctico no te costaba un informe, te costaba el nombre, la casa, a veces la vida. ¿Por qué tanto terror a la derrota? Porque el precio no lo pagaba solo el general. Tras un desastre, la cadena de consecuencias era implacable, juicios, confiscaciones, destierros. Por eso muchos comandantes preferían quitarse la vida antes que ver a su familia arrastrada por la vergüenza y la ruina. El gesto final, brutal y romano, parecía decir, fallé yo, no ellos. Y atención a la trampa psicológica, incluso si sobrevivías, el eco del tropiezo te perseguía. La memoria de Roma era selectiva y cruel. Las victorias eran deber cumplido, las derrotas, culpa personal. 3 escenas, 3 sentencias, una retirada a tiempo podía verse como cobardía, una negociación prudente, como debilidad, una tormenta inoportuna, como excusa. ¿Quién quería escuchar sobre logística cuando el foro pedía héroes? La vida del general era, en el fondo, una cuerda floja tendida sobre un anfiteatro de opiniones. Marchabas con 20.000 hombres, pero el peso real eran 3 cosas, expectativa, responsabilidad y azar. Esperar lo perfecto, cargar con cada pérdida, rezar para que el bosque no se convierta en laberinto. Hoy lo llamaríamos estrés crónico, en Roma tenía otro nombre, honor y miedo. Porque así funcionaba el tablero, si ganabas, hiciste lo que debías, si empatabas, fallaste, si perdías, morías. Cruel, simple, romano. Y sin embargo, miles aceptaron esa regla porque la promesa de un triunfo, ese día luminoso, esa música, ese pueblo, era más potente que la amenaza del precipicio. Ironía final, en Roma, sobrevivir a la derrota era más difícil que vencer en la batalla. Y si la derrota te hundía, el exceso de victoria también podía matarte. La escena parece perfecta, vuelves cubierto de polvo y gloria, los estandartes te hacen sombra y el murmullo del pueblo sube como una ola. Pero en cuanto asomas al palacio, notas otra cosa, la mirada fría del emperador. En Roma, el éxito no era un trofeo, era una prueba de lealtad, que casi siempre fallaba. Si brillabas de más, tu luz empezaba a parecer incendio. El ejemplo que mejor enciende la alarma es Germánico. Carismático, querido por las legiones y por el pueblo, conquistaba victorias y corazones a la misma velocidad. En el año 19 después de Cristo, murió de forma repentina. ¿Enfermedad? Los rumores señalaron a Tiberio, un veneno conveniente para apagar un sol incómodo. Ni siquiera asistió al funeral. Cuando un emperador teme tu sombra, tu currículum se convierte en acusación. Con Corbulón, la lógica fue aún más desnuda. Éxitos en Oriente, disciplina férrea, una reputación que sonaba a tambor. ¿Resultado? Orden de suicidio firmada por Nerón. Y Corbulón, sabiendo que su crimen era su fama, obedeció con un seco «Axios, soy digno». No había proceso, ni traición probada, la sentencia era preventiva, la culpa, brillar más que el César. Agrícola, el martillo de Britania, también pagó por sobresalir. Tras extender el dominio romano y consolidar provincias difíciles, fue apartado del foco. ¿Envenenado? Posiblemente, por orden de Domiciano, a quien no le gustaba ver otro nombre en letras más grandes. En el tablero imperial, las victorias ajenas eran derrotas políticas.
Y cuando el imperio crujía, la misma lógica se volvía salvaje. Estilicón, el apagafuegos de Occidente, salvó Roma más de una vez del empuje visigodo, y aún así Honorio lo ejecutó en el 408 después de Cristo, entre acusaciones de traición sin pruebas. En el cálculo del miedo, un general demasiado útil resultaba demasiado peligroso. Roma prefería perder una espada antes que permitir que esa espada pensara por sí misma. ¿Cómo funcionaba la trampa? 3 pasos, 3 clavos. Primero, tu popularidad se reetiquetaba como ambición, después, tus aliados se convertían en camarilla, por último, aparecía la orden, destierro, confiscación, o la carta más elegante, el suicidio forzado. El general victorioso era un prisionero de lujo, rodeado de ojos que escuchaban, hasta su propio estado mayor podía contener informantes. Ganabas batallas afuera para perder la guerra adentro. La psicología del cargo era un hilo tenso, debías ser brillante pero discreto, visible pero no protagonista, indispensable, a la vez, reemplazable. ¿Cómo se sobrevive así? Con modestia teatral, con victorias lo bastante buenas, con discursos que quitaban hierro a lo que tus estandartes gritaban. Y aún así, ya lo ves, Germánico, Corbulón, Agrícola, Estilicón, 4 triunfos, un mismo final. En Roma, cuando llegabas demasiado alto, el techo se convertía en cuchillo. Y si ese brillo venía acompañado de vítores, estandartes y aclamaciones, el peligro se multiplicaba. Imagina la escena, acabas de ganar una campaña difícil, las tropas te levantan en hombros, el nombre Imperator resuena en boca de miles de hombres endurecidos por la guerra. Debería ser el clímax de tu carrera, ¿verdad? Pues no. En Roma, ese mismo aplauso podía ser tu condena. Porque había algo más temido que la derrota, que un general se convirtiera en demasiado querido por sus soldados. Y todos sabían lo que eso significaba, el fantasma de la usurpación. En tiempos de la República, un general victorioso podía aspirar al triunfo, ese desfile espectacular por las calles de Roma. Pero con los emperadores, las reglas cambiaron, ese privilegio era exclusivo del soberano. Si a un general se le veía demasiado ovacionado, demasiado aclamado en el campamento, el mensaje en el palacio era uno solo: este tiene madera de emperador. Y ese rumor era tan peligroso como un cuchillo al cuello. La crisis del siglo III es un manual del desastre. El imperio se fragmentaba, las fronteras ardían, y las legiones, lejos de Roma, tenían un poder enorme. A veces, bastaba con que las tropas gritaran tu nombre para que quedaras atrapado en un callejón sin salida. Un ejemplo cruel: Marco Claudio Tácito, anciano senador, fue proclamado emperador por los soldados sin buscarlo. Apenas reinó unos meses antes de morir, oficialmente de enfermedad, aunque las sospechas de asesinato se extendieron como pólvora. El problema es que en el ejército romano el ave, César, podía ser un regalo envenenado. Decio, proclamado emperador por sus tropas, murió combatiendo a los godos en el 251 después de Cristo, el primero en caer en batalla siendo emperador. Probo, otro militar respetado, también acabó proclamado, pero sus propios soldados lo asesinaron a golpes de azada, hartos de trabajar en obras públicas. Es casi irónico, el aplauso que te eleva, minutos después puede ser la pala que te entierra. Y lo más inquietante es que no siempre era elección del general. Muchos eran forzados por sus soldados. Rechazar la aclamación era arriesgarse a ser visto como cobarde o incluso traidor a sus propias legiones. Aceptarla significaba firmar una sentencia que tarde o temprano llegaba desde Roma. Era un juego macabro: si asentías, morías acusado de ambición; si negabas, podías morir linchado por los mismos que te veneraban. ¿Cómo se juega un juego donde cualquier carta es la perdedora? Incluso en épocas más estables, las aclamaciones eran tóxicas. El emperador veía en cada vítore popular un rival en potencia. Así, un general podía regresar a Roma con laureles, y recibir como premio la sospecha imperial. El eco de los aplausos en la frontera se transformaba en un susurro venenoso en el Senado. Lo que empezó como celebración terminaba convertido en expediente secreto. La paradoja romana era clara: el general debía inspirar respeto, pero nunca idolatría. Las tropas debían seguirlo, pero no amarlo demasiado. Como andar sobre brasas, un paso firme y se enciende el fuego. En esa cuerda floja, decenas de hombres fueron consumidos, víctimas no de las lanzas enemigas, sino de los vítores de los suyos. Porque si ya era arriesgado ser derrotado, y también demasiado victorioso,
y peor aún demasiado aclamado, la tragedia podía extenderse más allá del general. En Roma, la condena de un general no terminaba con él. Era como una ola que arrasaba con todo a su alrededor, esposa, hijos, aliados, incluso esclavos cercanos. Porque el mensaje debía quedar grabado a fuego: no solo tú pagas por tus ambiciones, también tu linaje. Era una advertencia brutal para todo aquel que pensara en tentar la suerte del poder. Un ejemplo conmovedor es el de Germánico. Tras su misteriosa muerte en Siria, su viuda, Agripina la Mayor, fue vista como un estorbo político. Orgullosa, influyente, y madre de varios descendientes directos de sangre imperial, resultaba demasiado peligrosa para Tiberio. Acabó desterrada a la isla de Pandataria, donde murió de hambre forzada. Sus hijos tampoco escaparon, 2 de ellos fueron perseguidos y eliminados, otro, Cayo, se convirtió en Calígula, el emperador que llevaría a Roma al borde de la locura. En otras palabras, la sombra de Germánico no se disipó, su familia entera cargó con las consecuencias. Otro caso estremecedor es el de Flavio Estilicón. Héroe militar, salvador de Roma frente a los visigodos, terminó ejecutado por orden de Honorio en el 408 después de Cristo. Pero la cosa no acabó ahí. Su hijo adolescente, Eucherio, fue asesinado poco después, y los aliados más cercanos al general fueron perseguidos y masacrados. El mensaje era claro: quien se acerque demasiado a un condenado, caerá con él. La traición, real o inventada, se convertía en un veneno que se transmitía por contagio. La práctica de la damnatio memoriae lo hacía todavía más cruel. No solo eliminaban al general, borraban su nombre, destruían sus estatuas, raspaban inscripciones, como si jamás hubiera existido. Pero esa condena era peor para los hijos: crecer con un apellido maldito significaba no tener futuro en la política, ni herencia, ni prestigio. Era nacer bajo una nube de sospecha. Y Roma no perdonaba a quien llevaba sangre marcada. Incluso cuando el general aceptaba su destino con docilidad, como Corbulón al abrirse las venas en obediencia a Nerón, la mancha caía sobre los suyos. Sus descendientes quedaron vigilados, incapaces de levantar cabeza sin recordar que un día el pater familias había sido demasiado digno para el emperador. En Roma, hasta la obediencia podía convertirse en sospecha heredada. La crueldad de este sistema residía en algo muy humano: el miedo colectivo. El poder imperial prefería arrasar con familias enteras antes que dejar un cabo suelto que pudiera encender rebeliones. Era una política preventiva que convertía a las casas más ilustres en ruinas silenciosas. Y cualquiera que mirara estas tragedias entendía la lección: jugar a ser grande no era una apuesta personal, era arriesgar el destino de tu sangre. Así, la herencia del castigo funcionaba como un recordatorio permanente: la gloria podía ser tuya, pero la ruina se la quedaba tu familia. Y en Roma, el eco de un apellido podía ser más peligroso que un ejército entero. Pero incluso si lograbas salvar a los tuyos de las garras del poder, quedaba otra condena inevitable: la soledad del frente y el vacío en casa. Ser general romano no era solo cuestión de espadas y laureles, era también una condena al exilio permanente. Años enteros lejos de Roma, en tierras donde el frío cortaba la piel, donde la comida sabía más a necesidad que a banquete, y donde cada amanecer traía consigo la posibilidad de una emboscada. Porque, al contrario de la imagen de los mármoles y los desfiles, la mayor parte de la carrera de un general se gastaba en el barro, en tiendas húmedas, bajo un cielo que rara vez sonreía. La rutina era despiadada. Reuniones con los tribunos antes del alba, inspección de fortificaciones, marchas forzadas para mantener la moral, y horas interminables de vigilancia. Un error de cálculo en la ración de grano, o en el tiempo de descanso, podía significar un motín o una derrota. Y todo recaía sobre ti. Los soldados dormían con el peso de un escudo, tú dormías, si es que dormías, con el peso de 20.000 vidas sobre la conciencia. A esa presión se sumaba la distancia. Los generales pasaban años sin regresar a Roma, aislados de las intrigas pero también de los afectos. Las cartas eran lentas, los mensajes podían perderse o llegar demasiado tarde. Imagina recibir, tras meses de silencio, la noticia de la muerte de un hijo, y no poder hacer nada, salvo seguir marchando al frente como si nada hubiera ocurrido. Para muchos, la victoria tenía sabor a ceniza porque el precio era el vacío de una familia que apenas conocía ya su rostro. Además estaba el desgaste físico. Las campañas no eran un paseo en litera, aunque los generales tenían más comodidades que un legionario, seguían compartiendo el mismo clima,
los mismos caminos, las mismas epidemias. Enfermedades como la malaria en el Danubio o las fiebres en Oriente podían tumbar a un comandante en el peor momento. Y si caías enfermo, tus rivales, en el campamento en Roma, ya estaban calculando qué hacer con tu puesto. Pero lo más cruel era el retorno. Tras años defendiendo las fronteras, muchos generales volvían a la capital y descubrían que sus redes políticas habían desaparecido. Amigos convertidos en enemigos, aliados que ya no los reconocían, y un senado dispuesto a mirar con lupa cada una de sus decisiones. El contraste era brutal, del respeto absoluto de las legiones a la desconfianza venenosa del palacio. Es la historia de Aecio, el hombre que en el 451 después de Cristo detuvo a Atila en los campos cataláunicos. 3 años después, en plena audiencia, el emperador Valentiniano III lo apuñaló con sus propias manos. Como resumió un consejero al enterarse, Majestad, quizás él merecía morir, pero acabáis de cortar vuestra mano derecha con la izquierda. El frente, entonces, era doble, las murallas que defendías en Germania o África, y las murallas invisibles de Roma que se cerraban contra ti. Por eso muchos generales vivían en una especie de limbo emocional, héroes fuera, sospechosos dentro. Y ese desgarro personal explicaba por qué algunos aceptaban su destino con resignación fatalista. Porque habían aprendido que en Roma la guerra nunca terminaba, solo cambiaba de escenario. Y esa guerra, al final, no se libraba con espadas ni legiones, sino en la memoria y en la comparación con nuestro presente. ¿Te suena? En el mundo moderno también hay metas donde subir demasiado rápido quema, donde el éxito deslumbra y molesta. La diferencia es que hoy, por lo general, nadie te obliga a abrirte las venas por ser competente. En Roma, el general vivía en un equilibrio imposible: si vencía, era peligroso; si perdía, era prescindible; si respiraba fuerte, era sospechoso. Y aún así, muchos lo intentaron, porque la gloria, esa vieja embaucadora, promete eternidad.